Bueno, lo último que vamos a ver hoy día, al menos, o sea, en este semestre, como teoría, por decirlo de alguna forma, está asociado a la práctica radiológica en urgencias, ¿ya? La radiología de urgencia, si uno pudiera de alguna forma como, por decirlo así, evaluar el trabajo de un tecnólogo médico en un hospital, principalmente, ¿cierto? El más grande de los grupos de trabajo está en lo que es radiología, ¿ya? Abundan los equipos de radiología, ¿cierto? Generalmente hay más de uno en los centros que son más grandes, son los que tienen mayor demanda también, donde más actividad se realiza, ¿ya? Y en algunos casos, ¿cierto? Los centros más pequeños, los CEFAM, algunas clínicas más pequeñas, ¿cierto? Unos centros radiológicos más pequeños, cuentan incluso solo con los equipos de radiología convencional. Y dentro de esto, ¿cierto? Podemos dividir el trabajo entre pacientes de policlínico o atención ambulatoria, ¿ya? La atención de urgencia, obviamente, y en algunos casos, ¿cierto? En los centros más grandes, a la atención de pacientes hospitalizados, ¿ya? Pero los primeros dos grupos vendrían siendo como los más grandes, ¿ya? Los más diferentes también, y los que en muchas ocasiones requieren de cierta diferencia en el manejo, ¿cierto? Tanto de los equipos como también de, por decirlo así, la práctica misma de la profesión, ¿ya? Podríamos decir, en un centro al menos ya expandiendo esto un poco, ¿cierto? Algo más grande, en los hospitales, que incluso ustedes podrían notar las diferencias entre los mismos profesionales que trabajan en la urgencia y en los profesionales que trabajan para el ambulatorio, ¿ya? Se exigen distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la práctica de urgencia se requiere ser más rápido, se requiere ser más resolutivo, se requiere ser más dinámico en la forma en que se trabaja, ¿ya? En estos casos, el tecnólogo tiene un poco más de libertad, por decirlo así, para realizar sus labores. O sea, si se le solicita algo, él puede ver la forma en entregar cierto estas imágenes que se les piden, ¿ya? No quiere decir que se dejen de hacer cosas, pero sí, por ejemplo, que, no sé, si viene un paciente politraumatizado y te piden una serie de proyecciones, uno asume que te piden toda esa serie de proyecciones en frontal y en lateral, o en antero, posterior y lateral, pero en muchas ocasiones, por las condiciones en las que vienen los pacientes, tú puedes tomar solamente una de esas secuencias, o sea, una de esas proyecciones, perdón, o incluso algunas ni siquiera se pueden realizar aún, hasta que después se haga otro control, ¿cierto?, en la misma atención de urgencia, y ya con una mejor estabilidad, ¿cierto?, por decirlo así, hemodinámica, el paciente, ¿cierto?, más estabilizado y consciente igual el tratante de si tiene o no tiene fractura, ahí se pueden hacer controles un poco más acabados, ¿ya? En cambio, el paciente de policlínico, ¿cierto? De atención ambulatoria, obviamente se exige más cosas. La imagen tiene que ser perfecta, cabalidad. En el caso de la atención de urgencia, obviamente por las condiciones del paciente, algunas proyecciones no van a quedar tan, por decirlo así, de libro o tan, por decirlo así, exactas como ustedes aprendieron a tomarla, ¿ya? Esas son algunas de las diferencias en el trabajo que existe. Y eso, como les digo, incluso se puede ver, se puede notar entre los mismos profesionales, ¿ya? Obviamente el de urgencia siempre está corriendo, va para todos lados, de repente tiene que, en un momento corto, ¿cierto?, de tiempo, tomar un montón de exámenes. En cambio, el profesional que atiende en ambulatorio, ¿cierto?, en policlínico, dispone de mucho más tiempo, maneja mejor los tiempos también, eh, se desenvuelve quizás con un poco más de calma, ¿ya? Pero también obviamente a veces se le solicitan exámenes que son bastante más distintos y bastante más complejos, ¿ya? Ahora, a manera de seguir como hablando de esta generalidad, eh, a pesar, ¿cierto?, del desarrollo de técnicas más avanzadas, y que se ha visto, ¿cierto? Ustedes ya están pasando por el conocimiento de esas especialidades. La prueba de diagnóstico, ¿cierto?, imagenológico más utilizada en la urgencia sigue siendo la radiología simple, ¿ya?
Quizá en un futuro, tal vez quizá, no sé, en 10 o 15 años más, ya no se ocupe tanto el equipo cierto radiológico simple, sino que se empiecen a ocupar cierto más escáner a medida que vayan llegando cierto a los distintos centros que dispone el país. Y de forma que es súper crucial, ¿ya? Manejar bien el conocimiento básico y diferentes formas de tomar una misma proyección, ¿ya? Obviamente esto asociado al recurso que nosotros manejemos y principalmente, y que quizás debía haber estado destacado en esta diapositiva, el no poner nunca en peligro al paciente, ¿ya? Esa es una característica también bastante importante a la hora de tomar estos exámenes, ¿ya? Muchas veces el cuidado quizás más específico que nosotros tenemos que tener a la hora de este manejo, principalmente porque no sabemos hasta que le tomemos la radiografía a la persona en qué condiciones se encuentra, ¿ya? Si bien ustedes todavía no han podido manejar a un paciente en una atención, pero ya saben, ¿cierto? Se les ha mencionado respecto a que, no sé, para tomar, por ejemplo, un antebrazo, uno toma el brazo del paciente, lo coloca sobre la placa, el detector, lo que sea, y lo empieza a manejar para lograr la proyección frontal, la proyección lateral, etcétera, ¿ya? Acá en ese paso tan simple como tomar, ¿cierto?, la estructura que nosotros queremos evaluar, podemos generarle algún daño al paciente, ¿ya? A menos que sepamos, ¿cierto?, que, no sé, el golpe fue algo solamente un golpe directo traumático que probablemente no tiene fractura porque el mismo paciente lo puede mover, etcétera. Pero hay casos donde vemos, ¿cierto?, que donde puede existir incluso hasta una fractura expuesta, donde vemos la deformidad en este caso de la articulación, por poner un ejemplo, donde obviamente el manejo tiene que ser un poco más mesurado, ¿ya? No tocar quizás como a destajo al paciente, pero sí manipularlo de tal forma que podamos lograr una buena imagen, ¿ya? Ahora, el resultado final, ¿cierto?, del examen se va a basar principalmente en una correcta técnica de adquisición y en una buena lectura del caso en particular, ¿ya? Acá hay tres situaciones bien particulares, ¿cierto? Muy específicas de la atención de urgencia, ¿ya? Muy distintas unas con otras, ¿ya? Por ejemplo, la imagen de más a su izquierda, ¿cierto? Corresponde a una obstrucción intestinal, a un megacolon, como se conoce, que es un diagnóstico de urgencia típico, ¿ya? Sobre todo en pacientes pediátricos y en pacientes adulto mayor, ¿ya? Donde es más probable que se produzca, ¿cierto?, la obstrucción intestinal y que obviamente la condición principal con la que veríamos a este paciente, ¿cierto?, es con una hinchazón tremenda en la zona del abdomen, donde usualmente nosotros, por ejemplo, para centrar la imagen, ubicamos, ¿cierto?, los puntos de referencia que vieron el año pasado, y con esto, ¿cierto?, nosotros determinamos el punto medio, ¿cierto?, el centraje, el mejor centraje para la imagen, ¿ya? Pero obviamente con un abdomen tan inflamado, a veces resulta imposible encontrar estos puntos de referencia anatómicos. Entiéndase, ¿cierto? La apéndice sifoide, ¿cierto? Del esternón, las mismas crestas ilíacas, ni siquiera las crestas ilíacas se pueden a veces encontrar de manera tan fácil en estos pacientes, y mucho menos los vamos a apretar nosotros para encontrar las crestas ilíacas, ¿ya? Entonces acá, por decirlo de alguna forma, y para que no suene feo, esto muchas veces se hace como visualizando primero al paciente, o como comúnmente se conoce, ¿cierto?, al ojo, por decirlo así, la adquisición de la imagen, ¿ya? Podríamos ocupar algún punto de referencia siempre y cuando este no implique, insisto, algún perjuicio para el paciente, ¿ya? La imagen del centro, ahí ya tenemos un caso bastante severo, ¿cierto? De una doble fractura femoral, ¿ya? Esta es una imagen bastante antigua, como podrán notar, y corresponde a un diagnóstico de urgencia bastante severo, ¿ya? De partida, para que ocurra una fractura femoral, el impacto tuvo que haber sido tan alto, ¿ya? Dado que este hueso es el que tiene la mayor, por decirlo así, resistencia de todos los huesos del cuerpo humano, ¿ya? O sea, aún con golpes muy fuertes, resulta difícil que este se vea fracturado.
Pero en este caso, al ser una doble fractura, podemos ya como anticipar que el proceso por el cual se produjo fue un mecanismo traumático bastante grande, ¿ya? Entonces acá, como ustedes saben, ¿cierto? La forma de adquirir un fémur igual es bastante específica en el sentido de que hay que al menos tratar de asegurar la extensión completa del fémur, ¿cierto? En la placa radiográfica, pero en estos casos, ¿cierto? Donde no, a veces el paciente ni siquiera se puede mover, donde nosotros ni siquiera lo podemos acomodar, se requiere obviamente una doble proyección lo suficientemente centrada para que aparezcan ambos huesos, ¿cierto? Demostrados en la imagen, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Tenemos las fracturas más típicas que podemos encontrar, ¿cierto? En la atención de urgencia, aquellas que involucran, ¿cierto? Fractura tibia peroné, la fractura radiocubital, ¿cierto? Producto, en el primer caso, no sé, en la práctica del fútbol, por ejemplo, que muchas veces pasa bastante. em, un golpe, ¿cierto? Traumático sobre la zona de la tibia y el peroné, o una caída también a veces que se pisa mal y esto finalmente genera, ¿cierto? Esta fractura de la tibia, o, ¿cierto? La fractura radiocubital, ¿cierto? Al caer, ¿cierto? Firmarse con la muñeca y esta obviamente cede y se genera finalmente la fractura, que ya son casos más típicos pero que aún así obviamente generan bastante molestia, bastante dolor al paciente, ¿ya? De forma que no se puede tampoco manejar de cualquier forma a esta persona, sino que hay que tener bastante cuidado. En estos casos generalmente también vienen entablillados los pacientes, de forma que en primera instancia solo tú puedes tomar la proyección frontal y eventualmente si puedes colocar la placa radiográfica de lado, poder tomar la proyección lateral, pero estas cuestan bastante más de adquirir, ¿ya? Eso. Ahora, la implicancia quizás más relevante a la hora de la atención de este tipo de paciente es lo que se conoce, ¿cierto?, como el paciente, ¿cierto?, politraumatizado, ¿ya? El paciente politraumatizado, la abreviatura, ¿cierto?, PP, es aquel que sufre lesiones en diversas áreas anatómicas, como consecuencia, ¿cierto?, de algún trastorno biomecánico y que puede tener, ¿cierto?, un riesgo vital asociado. En general, el origen de estos pacientes siempre está asociado a distintas como situaciones que pueden provocar esta condición, ¿ya? Por ejemplo, el accidente de tráfico o de tránsito, algún aplastamiento con algún objeto pesado, ¿ya? Las explosiones y sobre todo también las caídas de altura, ¿ya? A veces, sobre todo por ejemplo los accidentes de tránsito, vienen pacientes politraumatizados que en general están bastante bien, bastante estable. Los típicos, no sé, las personas que iban en el bus cuando este chocó, aquellas que tuvieron algún golpe quizás más directo sobre la porción delantera de la silla en la que iban, ¿cierto? En el asiento en que iban, se sintieron más dolor, etcétera. En esos casos, el, ¿cómo se llama? Todos pasan por pacientes politraumatizados, pero a veces solo uno o dos son los que realmente tienen más de una fractura. De hecho, la mayoría a veces ni siquiera tiene nada, ¿ya? En los años 70, el señor Adams Cowley establece el concepto de la hora dorada, ¿ya? Donde se sistematiza la atención de pacientes politraumatizados y se sientan las bases, ¿cierto?, del soporte vital avanzado en traumatismo, ¿ya? Con planteamientos súper básicos, ¿cierto? Como tratar primero lo que primero mata, ¿ya? Entonces aquí lo que se asegura primero, ¿cierto? Es la permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? Obviamente los pacientes que van a llegar a la atención de radiodiagnóstico, ¿cierto? A la radiología de urgencia, primero van a cumplir todos esos requisitos, ¿ya? Van a venir con una buena permeabilidad aérea, se va a garantizar la función respiratoria y se va a mantener un correcto funcionamiento cardiocirculatorio, ¿ya? Em, es muy raro que un paciente que esté en pésimas condiciones, que esté al borde de la muerte y que requiera eventualmente ayuda para mantener la permeabilidad de la vía aérea, llegue a tomarse una radiografía así como así, ¿ya?
al menos en lo que es radiología convencional, se trata principalmente este tipo de fracturas, pero no esas condiciones más graves, ¿ya? Generalmente, y aquí es donde obviamente escapa del estudio de esta sesión al menos, cuando se tratan de ese tipo de situaciones, llegan a tomografía computada, ¿ya? Cuando están tan graves, pero se requiere la visualización rápida con imágenes, que se hace el barrido lo más rápido posible, se pasa contraste rapidito, para poder ver todo de manera bastante como general, pero al menos en radiología convencional no es así, ¿ya? Puede llegar un paciente ¿cierto? Contuso, multifracturado, pero que va a cumplir al menos esas tres condiciones que aparecen en la pantalla, ¿ya? Vía aérea permeable, función respiratoria garantizada y un correcto funcionamiento cardiocirculatorio. En la revisión secundaria, ¿cierto? De estos pacientes se investiga sistemáticamente las causas de la inestabilidad respiratoria o hemodinámica, ¿ya? Así como otras lesiones donde se prioriza en razón del riesgo vital con un planteamiento, ¿cierto?, que se considera de cabeza a pies, ¿ya? Obviamente lo primero que se va a estudiar va a ser toda la zona del cráneo, tratando de encontrar alguna, ¿cierto?, un condición o mecanismo del traumatismo, establecer los signos vitales, ubicar lesiones anatómicas evidentes y obviamente cuál fue la situación a la recogida o durante el transporte, ¿ya? Esto también es súper importante, o sea, de qué forma el paciente, ¿cierto?, llegó a la urgencia a atenderse, cómo fue atendido, ¿ya? A veces se sobre realizan esfuerzos, ¿cierto?, para atender a estos pacientes y muchas veces en esa sobre exposición, ¿cierto?, se pueden exacerbar algunas lesiones, aumentar, ¿cierto?, el grado de algunas lesiones. Y en esta parte, ¿cierto?, donde nosotros entramos, ¿ya? Entre el equipo de rayos, ¿cierto?, los protocolos de urgencia, el tecnólogo de turno, porque, ojo, esto también suele ocurrir mucho en las noches, ¿ya? Es donde la hora donde más llegan este tipo de pacientes politraumatizados, por razones obvias, imprudencia, ¿cierto? A la hora de, no sé, gente que va manejando en estado de ebriedad, no sé, que a veces por el mismo estado de, por decirlo así, del paciente alcoholizado, sufre caídas, ¿cierto? Golpes, o a veces las peleas que pueden ocurrir, o los asaltos, ¿ya? Entonces suelen llegar en ese horario, en esa franja horaria, como de las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana, este tipo de paciente. Entonces ahí existe, y es una figura importante, al menos igual dentro de los hospitales, el tecnólogo médico de turno, el cual obviamente tiene que estar preparado para esta atención y obviamente ocupar todos los conocimientos ya adquiridos en la otra asignatura. Ahora, respecto a la historia de la atención de urgencia, se establecen 5 periodos cuyos límites históricos se van solapando. Y estos van en estrecha dependencia de la disponibilidad de la tecnología y los hábitos culturales de cada centro, ¿ya? Esto es lo que se conoce, ¿cierto?, como el manejo imagenológico de la urgencia, ¿ya? Lo primero, obviamente, es acudir a la radiología simple o el dominio de la radiología simple. Usualmente en casos donde existe, ¿cierto?, policontusiones, polifracturas, ¿cierto?, pero que no son tan graves, no tienen como un riesgo vital para el paciente, se suele, ¿cierto?, manejar bien con lo que es radiología simple, ¿ya? Luego vino lo que se conoce, ¿cierto?, como la revolución de la ecografía, que hubo un momento donde a todos los pacientes que tenían algún tipo de accidente de estas características, se le hacían controles de ecografía cerebral y de ecografía abdominal, ¿ya? Principalmente por las características de la información que demuestra, ¿cierto? La forma en que se puede trabajar con la ecografía, pero eso después fue bajando paulatinamente hasta, la verdad, las cosas ocuparse en situaciones muy especiales y en patologías que en realidad como que escapan un poco a lo que vemos nosotros en radiología convencional, como por ejemplo la pancreatitis aguda, ¿ya? O en este caso la apendicitis también, que es algo que se puede identificar sola y únicamente con la ecografía en situaciones de urgencia, ¿ya? Luego vino, ¿cierto?, la utilización justificada de la tomografía computada cuando empezó a aparecer,
que ahora, insisto, a medida que avanza el tiempo y año tras año, incluso más ahora, ¿cierto? Con toda esta situación actual de la pandemia por COVID, eh, literalmente se pasó rápido al punto 4, donde la tomografía computada en multidetector o multicorte es el examen de exploración de primera línea, ¿ya? Ahora, cuando el paciente llega con sintomatología, ¿cierto?, de COVID, cuando llega con, por decirlo así, una afectación completa del sistema pulmonar, rápidamente, sin mediar, por decirlo así, otro tipo de atención, pasa directo a la tomografía computada. Ni siquiera se toma el rayo de tórax convencional, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Y es lo que estamos como ahora desarrollándose y que lo estamos viviendo, a pesar de que todavía queda mucha reticencia al respecto, es lo que se conoce, ¿cierto? Como el protocolo de tomografía computada de cuerpo completo en situaciones de urgencia. O sea, sería tan fácil como poder hacer un barrido completo del cuerpo con un paciente politraumatizado y luego ir evaluando parte por parte para después especificar la atención en esa área, ¿ya? Acá el problema principal que existe todavía es como asociado principalmente a la información o a la cantidad exagerada de información que se puede obtener en un barrido completo del cuerpo, ¿ya? Em, las imágenes que se obtienen son imágenes digitales como cualquier foto, cualquier video que ustedes tengan, que ustedes dispongan, y estas pesan en el sistema, ¿ya? Estas imágenes de cuerpo completo pueden llegar a una cantidad pero aberrante de imágenes que tienen que almacenarse en alguna parte y que si no se disponen de grandes nubes, ¿cierto?, de datos o de grandes software, o sea, o hardware, ¿cierto?, discos duros que puedan almacenar esta información, en verdad no se va a lograr mucho por más que se adquiera, ¿cierto?, una imagen o una tomografía de cuerpo completo, pero que va a demorar en cargar, va a demorar en procesarse, eh, va a demorar el envío. Entonces, todas esas cosas han ido como en detrimento de que esta parte, ¿cierto? El quinto periodo se establezca como algo ya definitivo para este tipo de pacientes, ¿ya? En muy pocos lugares se hace el TAC de cuerpo completo y son ya principalmente de lugares como de primera línea, ¿cierto? Del primer mundo casi. A finales de los 80 se recomendaba, ¿cierto?, en cada atención de paciente politraumatizado lo que se conoce como una aproximación radiológica básica, ¿ya? Antiguamente, y que se mantiene un poco quizá en la actualidad, estos son como las principales proyecciones radiológicas que se adquieren en este tipo de pacientes, ¿ya? Es como, por decirlo así, la serie radiológica básica de urgencia, ¿ya? Que corresponde, ¿cierto?, a una radiografía de columna cervical AP y lateral con rayo horizontal, ¿ya? Con rayo horizontal, ¿cierto?, donde el paciente está acostado en una camilla, en este caso está acostado en la tabla, sobre la camilla de atención de radiología, ¿cierto? Y el rayo entra desde el lado, de forma horizontal, con la placa o el detector, ¿cierto?, en un costado del paciente, ¿ya? La proyección de tórax antero-posterior y la proyección de pelvis antero-posterior, ¿ya? Obviamente todo en la misma condición, o sea, el paciente está recostado en una camilla, o sea, recostado en una tabla sobre la camilla del equipo, en este caso de radiodiagnóstico convencional. Y en esa posición, sin mover absolutamente nada al paciente, uno tiene que lograr esas cuatro proyecciones, ¿ya? Esto era lo que se conocía, insisto, como la aproximación radiológica básica, ¿ya? Acá hay casos bien extremos, ¿cierto?, de las condiciones patológicas que tenían esos pacientes a la hora, ¿cierto?, de tomar ese tipo de proyecciones, ¿ya? Es muy difícil que llegue alguien de estas características, pero más que nada para que ejemplificar lo que se puede ver, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una luxación completa del cuello, ¿cierto?, que involucra una anterolistesis, ¿cierto?, de los cuerpos vertebrales más bajos de la columna cervical respecto a los que son más altos, ¿ya? O sea, aquí no solamente se ve afectada la columna vertebral como tal, sino que por razones obvias también se va a ver afectada la médula, ¿ya? Y eso obviamente es un diagnóstico de urgencia que debe tratarse con la mayor brevedad posible, ¿ya? Una proyección de tórax, donde ya hay hartas como señales que nos dicen que no está el metro ochenta, que el paciente no está de pie, ¿ya? Y
Y además de eso nos encontramos, ¿cierto?, con un derrame pleural gigante que cubre prácticamente toda la porción inferior de uno de los dos pulmones, en este caso el derecho, ¿ya? Entonces son condiciones muy, muy graves, muy, muy severas. Y tenemos, ¿cierto?, en el caso de la pelvis, una fractura, ¿cierto?, de los bordes, ¿cierto?, en este caso del... se me va siempre del pubis, ¿cierto? Del lado izquierdo, ¿ya? Esta rama isquiales, ¿ya? Que están fracturadas, ¿ya? Están desplazadas, y esto obviamente también reorganiza internamente a las estructuras de la pelvis, ¿ya? Entonces esta fractura también es bastante severa, bastante grave, porque genera una desestabilidad en el piso pélvico, y en el piso pélvico, tanto en hombres como en mujeres, se alojan muchos órganos, ¿ya? Entonces, por razones obvias, acá el problema es un poco más grave, porque también va a involucrar órganos y tejido blando. Acá algunas características como bien radiológicas, por decirlo así, de las imágenes. Las técnicas son un poco más bajas, sobre todo en esta proyección con rayo horizontal, ¿ya? Disminuye un poco respecto a la técnica normal en que se adquiere una columna cervical, 65-70 kV con 20-25 mil per segundo. Acá, con una buena técnica y con una buena ayuda o dentro de lo que pueda del paciente, vamos a poder identificar hasta el 70% de las fracturas cervicales, ¿ya? Principalmente aquellas que involucran, ¿cierto?, alguna porción del cuerpo vertebral, ¿ya? Lo que son las apófisis transversas, las apófisis espinosas, se puede llegar a visualizar algo siempre y cuando la técnica sea buena, ¿ya? Y esto incluso sin requerir de proyecciones complementarias, ¿cierto?, como la oblicua o las funcionales, ¿ya? Existe un 5 o 10% también de identificar fracturas cervicales graves. Obviamente, según la gravedad del paciente y si alcanza o no a tomarse la proyección, vamos a poder identificarla. Pero aquí lo principal que nosotros vamos a poder ubicar, ¿cierto?, son estas fracturas de los elementos posteriores, ¿ya? De C1 y C2, y la unión cráneo-cervical, ¿cierto?, la unión cráneo-cervical y C7. Esos son como los tres lugares donde más se pueden encontrar este tipo de patología, ¿ya? Luego tenemos la radiografía de tórax AP, que también, obviamente, el paciente no va a estar en el metro ochenta. Lo máximo que puede bajar una camilla y lo máximo que se puede llevar hasta arriba, ¿cierto?, el tubo, no llega a ser superior al metro 40, metro 50, de forma que tenemos que reducir también la técnica. Acá trabajamos con 90, 110 kV y 8 a 12 mA per segundo. Siempre va a ser una de las exploraciones iniciales más útil, principalmente por la identificación de lesiones de riesgo vital, ¿ya? Acá, obviamente, que esté colapsado los pulmones, ¿cierto? O que se vea alguna, no sé, lesión bastante importante en el corazón, nos va a entregar bastante información rápida de lo que se debe hacer, ¿ya? Esta tiene una elevada sensibilidad y una muy baja especificidad, ¿ya? Acá podemos identificar condiciones patológicas severas, pero todavía no podemos identificar el origen, ¿ya? Y lo principalmente que permite valorar, ¿cierto?, es el hemomediastino o presencia de sangre, ¿cierto?, en el mediastino, ¿cierto?, del cuerpo. Los enfisemas subcutáneos, que es cuando existe, ¿cierto?, esta presencia de aire o la opacidad que genera, ¿cierto?, radiológicamente el aire en zonas donde no debería verse, ¿cierto?, estas opacidades, ¿ya? El neumotórax, ¿cierto? Aire dentro de la cavidad pleural, ¿cierto?, del tórax. Y el hemotórax, o sangre dentro de esta misma cavidad, ¿ya? Esas son las principales condiciones patológicas que nosotros podemos detectar con una proyección de tórax. En el caso del neumotórax, ¿cierto? Vamos a poder encontrar hasta un tercio de traumatismos torácicos graves, o sea, nos vamos a poder encontrar en un tercio de traumatismos torácicos graves con la condición del neumotórax. El enfisema subcutáneo también un signo de alerta que puede indicar una grave lesión en la pleura, mediastino, tráquea o esófago, ¿ya? No es normal, ¿cierto? Aquí en esta zona donde se ve, ¿cierto?, este asterisco, acá, esto es lo que se conoce, ¿cierto?, como enfisema subcutáneo, ¿ya? Si se dan cuenta, es ver aire, en este caso en una zona axilar, donde bajo ninguna circunstancia debería ubicarse ahí aire, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el mediastino se expandió, se abrió,
se rompió, ¿cierto? Esa condición como, por decirlo así, perenne o inerte, que no debería existir nada ahí en esa zona, salvo algún tipo de líquido que recubra de la misma grasa, pero que existan estas formaciones de aire, quiere decir que algo filtró, algo está como invadiendo la zona del mediastino, y esa invasión nunca va a ser positiva, jamás, ¿ya? Y el hemotórax, ¿cierto? Cuando las situaciones son más graves, obviamente van a comprometer tanto la respiración como la situación hemodinámica del paciente porque va a haber presencia de sangre circulando, ¿cierto? Por lejos del tórax, ¿ya? Y por último, ¿cierto? La radiografía de pelvis AP, también con una técnica un poco más baja. En este caso, más que nada, la condición de que tenemos, o en realidad una técnica mixta, está como entre lo normal y un poco más bajo, ¿ya? Acá se va a considerar de repente aumentar la técnica si obviamente tenemos una porción de tabla que sea muy gruesa, ¿ya? Acá obviamente la pelvis va a quedar un poco más arriba del plano de registro y eso obviamente va a generar magnificación y va a generar un aumento también en la densidad de tejido, ¿ya? De gran utilidad en el paciente politraumatizado debido a la importancia, ¿cierto?, de reconocer algunas fracturas pelvianas, ¿ya? Estas son marcadores de lesiones graves, por lo que le explicaba, ¿cierto?, anteriormente respecto a la, por decirlo así, a la mantención de la base, ¿cierto?, del piso de la pelvis, que esto tiene que mantenerse como estable. Al tener estas lesiones pélvicas, esto se desplaza y genera un reordenamiento, insisto, de todos los órganos que estén dentro de la pelvis, que son bastante lábiles, son bastante fáciles, ¿cierto?, de dañar. Y generalmente, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, en un 4 o 10% de traumatismo cerrado y que puede generar un riesgo de shock hipovolémico, ¿ya? A veces, ¿cierto?, este desplazamiento genera sangrado interno, que en este caso va a conllevar una hemorragia abdominal o retroperitoneal, y esa zona también debe mantenerse lo más como, eh, por decirlo así, eh, nunca debe verse filtrada, porque al filtrarse obviamente esta se infecta, ya el peritoneo, el retroperitoneo, y al infectarse puede provocar apendicitis, peritonitis, etcétera. Otras situaciones que también pueden darse en la atención de urgencia y que van a ser un poco más, las más comunes, ¿ya? Son las fracturas de los huesos largos y en algunos casos de las partes como más, porciones más comunes, ¿cierto? De que se puedan como eh, ver comprometidas de la pelvis, en este caso las crestas ilíacas principalmente, ¿ya? Las que se mencionan ahí son como las condiciones más básicas o las más normales que ocurran, ¿cierto? Que se puedan ver en la atención de urgencia. No sé, fractura multifragmentaria del peroné, luxación de la tibia, de la porción proximal del húmero, ¿ya? Fracturas de las costillas, eventualmente, así como tantas otras. ¿Cuáles son en este caso las debilidades y fortalezas del actor del tecnólogo médico? Principalmente lo que se debe manejar o que se pide a veces también como tal, como manejo bajo presión, ¿ya? Donde obviamente el caos y la desorientación reinará, ¿cierto?, durante la emergencia que esté ocurriendo. Muchas veces, no sé, insisto, si hay un accidente, por ejemplo, de tránsito que involucra una micro, van a llegar todos los ocupantes de esa micro a atenderse, ¿cierto?, al hospital o al centro donde ustedes se encuentren en la atención de urgencia. Entonces son muchos casos que resolver en muy poco tiempo, donde obviamente lo principal es mantener un orden de trabajo, mantener una serie, ¿cierto?, de atención, por decirlo así, con las imágenes radiológicas, de forma que, independiente de todo ese manejo que pueda tenerse, igual van a generarse situaciones de caos y desorientación, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar de mantener la calma, pero también igual estar como con esa presión para trabajar al menos lo más rápido posible, porque se requiere también que estos estudios estén lo antes que se pueda, ¿ya? De forma que todas las decisiones que se tomen deberían tener, ¿cierto?, una secuencia lógica de forma de facilitar el trabajo en equipo de todo el personal involucrado en un único fin, que va a ser, ¿cierto?, el bienestar del paciente y la resolución del momento crítico en el menor tiempo posible, ¿ya?
esa siempre va a ser la principal como la búsqueda principal del tecnólogo médico, ¿ya? Mantener el bienestar del paciente y resolver este momento crítico lo más rápido que se pueda, ¿ya? Van a haber situaciones, esto les va a pasar a todos, en los que trabajen, ¿cierto?, en imagenología, en mayor o menor medida, dependiendo del lugar en donde estén, ¿ya? Aunque en las clínicas a veces quizás no lleguen de la misma cantidad de pacientes de urgencia, pero igual llegan, ¿ya? Igual acuden a esos centros. Lo mismo en los CEFAM, generalmente igual es como el primer lugar al que llegan, ¿ya? Entonces se tiene que tener un poco este orden del trabajo, ¿cierto? Para mantenerse lo más o lo menos caótico posible, ¿ya? Así es que eso, chicos, chicas, es lo que le tenía que contar hoy día al menos. No sé si hay dudas, consultas, preguntas. Al menos yo, profe, no tengo dudas. Ok. Bueno, como les decía, esta es la última clase como tal del semestre. Nos queda solamente la evaluación oral, ya el examen oral. Voy a mandar la planificación en un ratito más para que estén pendientes y ahí después obviamente nos vamos a organizar y le haré llegar las indicaciones, ¿cierto?, de cómo se va a evaluar, las condiciones como de la evaluación como tal, ¿ya? Así es que eso, chicos, chicas, nos estaremos viendo entonces durante los próximos días. Muchas gracias, profesor. De nada. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.